Hola, ¿cómo están? Continuando con nuestro curso Agentes de Cambio para la Igualdad de Género, este curso básico sobre género dirigido a servidoras y servidores de entidades públicas, nos toca trabajar la sesión 2 del módulo 3, que es repensando las políticas para enfrentar situaciones de emergencia. ¿Y cuál es el logro de aprendizaje? Es que cada uno de ustedes pueda analizar la estrategia de transversalización del enfoque de género en el marco de la Política Nacional de Igualdad de Género. Y antes de empezar, recordemos algunas ideas con las que nos hemos quedado la sesión anterior. Por ejemplo, que la Política Nacional de Igualdad de Género es una gran oportunidad para enfrentar de manera decidida los patrones sociales y culturales que legitiman y sostienen la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres desde niñas. Por otro lado, también es importante reconocer que la Política Nacional de Igualdad de Género reconoce que la desigualdad de género no se da de manera aislada. Esto quiere decir que se da de manera interseccionada con otros factores de discriminación como es la condición de pobreza, ¿cierto? La pertenencia étnica, la orientación sexual, la lengua, la condición de discapacidad, que justamente hacen que algunas poblaciones se encuentren en mayor nivel de vulnerabilidad. También hemos dicho que lo que necesitamos es justamente transformar sensibilidades, transformar comportamientos como tareas fundamentales justamente para garantizar la sostenibilidad de los objetivos de la Política Nacional de Igualdad de Género. La política no es suficiente, necesitamos cada uno de nosotros, cada una de nosotras, ser agentes de cambio, cambiar nuestras maneras de pensar, cambiar nuestras maneras de relacionarnos con el otro, ¿cierto? Entonces, si la idea es construir un país con democrático, con igualdad, libre de violencia y libre de discriminación, necesitamos cambiar todos, desde lo cotidiano, desde lo cercano, ¿no? Revisando nuestras propias prácticas de manera permanente. Entonces, y para lograr este objetivo, también dijimos que la transversalización del enfoque de género es una estrategia, un instrumento de gestión que nos permite avanzar en esta lucha permanente contra la discriminación de género. En ese sentido, la importancia de la transversalidad, de la transversalización del enfoque de género, ¿no? ¿Qué vamos a trabajar en esta sesión 3.2? Vamos a trabajar, ¿cierto?, la transversalización del enfoque de género. Vamos a definir qué es la transversalización del enfoque de género, cuál es la importancia de la transversalización del enfoque de género y los mecanismos para la igualdad de género. Una primera cosa que tenemos que decir es que la transversalización del enfoque de género es una estrategia y un proceso para analizar los impactos diferenciados que tienen las intervenciones del Estado, la legislación, las políticas, los servicios, los programas, tanto en la vida de las mujeres como en la vida de los hombres, a fin de implementar acciones que respondan a esas necesidades diferenciadas, ¿no? Entonces, el objetivo de la transversalización del enfoque de género es reconocer estas diferentes necesidades que tienen hombres y mujeres y responder, implementar acciones para responder a estas necesidades. Eso que es clave, porque justamente nos permite atender de manera diferenciada, entonces nuestros impactos serán mucho mejores. ¿Y por qué es importante transversalizar el enfoque de género? Primero, porque incorpora las necesidades e intereses de las mujeres y hombres como una dimensión integrada en todo el ciclo de la política pública, desde el diseño, la implementación, el monitoreo y evaluación de políticas y programas en las esferas políticas, económicas y sociales. De esta manera se busca, ¿cierto?, que nuestras políticas, nuestros programas beneficien de manera igualitaria a hombres y mujeres. Y aquí es clave, cada una de nuestras políticas tiene que impactar de igual manera a hombres y mujeres, pero si sabemos que las mujeres, por su condición, por todo ese sistema, ¿cierto?, que hemos dicho, sistemas sociales, culturales, que legitiman la discriminación, la violencia, las mujeres no pueden acceder a determinados servicios que brindamos como Estado, tenemos que garantizar algunas condiciones para que esas poblaciones participen de nuestros programas. Si mi programa de crédito requiere, por ejemplo, que la titularidad de las tierras esté a nombre de las mujeres, intentemos justamente trabajar de manera coordinada para que más mujeres puedan titular sus tierras a su nombre. Eso requiere un trabajo extra, necesitamos
pensar estrategias que permitan que nuestras acciones lleguen a estas poblaciones. Solo en esa medida podremos incorporar las necesidades e intereses diferenciados, ¿no? Luego, permite abordar de manera integral las causas y efectos de la desigualdad de género y la discriminación contra las mujeres, colocándolo como un tema de agenda central del país. Entonces, claro, mirar las causas y efectos, justamente reconocer la discriminación como un tema de agenda pública, como un tema estructural, donde todos nos sumamos para, ¿cierto?, responder de manera colaborativa, de manera creativa, para reducir estas brechas de exclusión y desigualdad. Contribuye a mejorar la calidad de los servicios al responder a las necesidades de las mujeres, niñas, adolescentes y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Entonces, vamos a empezar a mirar de otra manera la calidad de nuestros servicios. La calidad de nuestros servicios será medida en la medida de cómo estamos respondiendo a cada una de estas diferentes grupos poblacionales, atendiendo a estos grupos de mayor vulnerabilidad. ¿Cómo estamos atendiendo? ¿Desde dónde estamos enfrentando? Entonces, justamente la calidad de nuestro programa se va a ver en ese sentido, ¿no? Ya no son, hemos reconocido que las políticas no son neutrales al género, entonces tenemos que pensar en estrategias, en propuestas que justamente reconozcan esta diversidad de actores que tenemos y reconozcan la diversidad de necesidades para enfrentar con políticas y programas que respondan a estas diferentes necesidades en nuestras poblaciones. Por otro lado, contribuye a modificar pautas de comportamiento y patrones socioculturales que limitan el ejercicio pleno de derechos de las mujeres. Dijimos que parte de la apuesta del trabajo de la transversalización del enfoque de género es construir nuevos sentidos, es mover, cambiar nuestras sensibilidades. En la medida en que seamos sensibles, conscientes de que hay cosas que tienen que cambiar y situaciones que se tienen que modificar, podremos enfrentar de mejor manera las políticas públicas. ¿Y qué implica transversalizar el enfoque de género? Implica, por un lado, ¿cierto?, analizar cómo los problemas y sus causas afectan a las mujeres y a los hombres de manera diferenciada. ¿Para qué? Para elaborar acciones que respondan a esas necesidades. Reconozco y respondo con estrategias diferentes para responder a cada una de esas necesidades. Identifica los impactos diferentes y las desigualdades de género presentes en cada tema fundamental para el desarrollo del país, a fin de implementar políticas e intervenciones que contribuyan a revertirlos. Entonces, esto es como un eje fundamental, ¿no? ¿Cuáles son esos impactos diferenciados y las desigualdades de género presentes en cada uno de los temas que miramos como Estado? ¿Y cómo respondo, cómo implemento políticas públicas para que me ayuden a revertir esa situación de exclusión y discriminación? Entonces, las brechas de género que hemos visto, estas desigualdades de género, tenemos que pensar en acciones para revertir eso. Monitorear y evaluar permanentemente el impacto de las políticas públicas en el logro de la igualdad entre mujeres y hombres. Esto significa, por ejemplo, pensar en indicadores diferentes que nos permitan medir cómo nuestro trabajo está impactando o no en la vida de las mujeres y los varones. Cómo estamos logrando o no reducir las brechas de desigualdad. ¿Cuál es el impacto de nuestro trabajo? Entonces tenemos que pensar en indicadores diferentes, ¿no?, que midan efectivamente cómo estamos llegando y cómo estamos respondiendo a esta situación diferente de las mujeres. Y entonces se han pensado en mecanismos para la igualdad de género, ¿cierto?, que justamente lo que implica es que cada una de las instancias del gobierno tengan mecanismos que justamente apunten a la igualdad de género. Al 2020, por ejemplo, hay 140 entidades públicas a nivel nacional que tienen por lo menos un mecanismo de igualdad de género. Y si miramos a nuestros sectores, tenemos el 100% de los sectores que tienen por lo menos un mecanismo de igualdad de género, el 100% de gobiernos regionales, y ese es un súper avance, ¿cierto?, que se ha logrado gracias al esfuerzo conjunto y al punche que le mete el equipo de transversalización del enfoque de género para lograr los resultados que ha logrado. Que esperamos al 2030. Al 2030 esperamos que el 100% de ministerios y al menos el 50% de gobiernos regionales incorporarán el enfoque de género en la gestión institucional.
Eso quiere decir cómo la política de igualdad de género se va convirtiendo en un sentido común en el que todas las instituciones se van alineando justamente para lograr este fin último que busca la Política Nacional de Igualdad de Género. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos mecanismos de igualdad de género? Que las intervenciones desde el Estado deben tener impactos positivos en la vida de las mujeres y los hombres, garantizando justamente mejores condiciones de vida y un ejercicio pleno de sus derechos. Es hacia allí que tienen que apuntar estos mecanismos. Las entidades de los 3 niveles de gobierno, ¿cierto?, en el marco de la Política Nacional de Igualdad de Género, deben incorporar el enfoque de género en sus bienes y servicios, reconociendo, como ya hemos visto, esas necesidades diferenciadas e intereses diferenciados de los hombres y las mujeres en su diversidad. Los mecanismos para la igualdad de género de cada entidad tienen por finalidad, por ejemplo, diseñar, formular e implementar acciones y políticas, planes, programas y proyectos que contribuyan a la reducción de las brechas de género. Para ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿cierto?, a través de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género, busca, ¿cierto?, brindar asistencia técnica para que las instituciones puedan implementar estos mecanismos de igualdad de género, que lo que busca es que los bienes y servicios sean oportunos, sean viables para la ciudadanía. La asistencia técnica que brinda el Ministerio de la Mujer para transversalizar el enfoque de género se puede resumir de esta manera. Por un lado, digamos, tenemos que identificar la situación actual de las capacidades para transversalizar el enfoque de género en la gestión institucional. ¿Cómo estamos? Ese es el primer punto de partida, un diagnóstico. ¿Qué es lo que podemos hacer desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Justamente una asesoría especializada en la realización de autodiagnósticos rápidos para identificar cuál es la situación actual de las capacidades que tenemos en nuestras instituciones. Luego, tenemos que elaborar planes de actividades trianuales que se orienten a cerrar las brechas de capacidades institucionales identificadas. O sea, identifico, luego genero planes de acción de actividades trianuales. Y acá lo que el Ministerio de la Mujer puede hacer es asesoría personalizada para elaborar estos planes, ¿cierto?, de actividades y mecanismos, tanto de manera anual, bianual o trianual. O sea, eso va a depender de cada una de las instituciones, pero digamos, identifico, elaboro, luego implemento esos planes de actividades para el cierre de brechas en las capacidades institucionales. También se brinda para eso asesoría especializada y acompañamiento, ¿cierto?, para la implementación de estos planes de actividades del mecanismo. Finalmente, tenemos que hacer un reporte, o sea, identificas, elaboras, implementas, luego tienes que hacer tu reporte, que dé cuenta de los avances, de las limitaciones, de las buenas prácticas de los mecanismos para la igualdad de género. También el Ministerio de la Mujer acompaña la elaboración de este reporte nacional, y la idea sería cómo socializamos estos reportes de manera integral los 19 ministerios para aprender de cómo cada una de las instituciones se ha ido aplicando, qué lecciones aprendidas tenemos como Estado. Esa es una gran tarea que creo que toca hacerla, ¿no? Algunas acciones relevantes de los mecanismos de igualdad de género, ¿cierto?, al estar integradas por diversas áreas de la entidad, permite la articulación de intervenciones dirigidas a reducir las desigualdades de género. Esto es súper importante, porque la PNIC lo que nos invita justamente es a cómo trabajamos de manera colaborativa varias instancias del Estado. Esta ya no es tarea de un solo sector, esta es tarea del Estado en su conjunto en los 3 niveles de gobierno. Entonces, por eso es que exige esta articulación, por eso es que exige que cada una de las instancias pueda abordar de maneras diferentes este problema, de tal manera que apuntemos hacia un mismo objetivo. Y entonces pueden efectivamente entrar a la página web del Ministerio, donde están todas las acciones que hemos realizado con todos los ministerios, ¿no?, las principales acciones. Y ya para ir terminando, recordemos que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene la rectoría en la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género y la promoción y fortalecimiento de la transversalización del enfoque de género. Como parte de este trabajo viene realizando, ¿cierto?, esfuerzos permanentes para fortalecer capacidades de las servidoras y servidores públicos. De hecho, este curso forma parte de una oferta más grande, en la cual lo que se busca es lograr
una gestión pública orientada a enfrentar la situación de discriminación contra las mujeres y avanzar hacia un país con igualdad de género, libre de violencia y libre de discriminación. También nos interesa, ¿cierto?, formar servidoras y servidores públicos que sean agentes de cambio para la igualdad, libres de estereotipos de género que sustentan la violencia y la discriminación. Entonces, necesitamos cambiar sensibilidades, necesitamos crear nuevos sentidos comunes que justamente cambien, ¿cierto? Agentes de cambio de nuestras vidas, pero agentes de cambio institucionales. A través de la transversalización del enfoque de género, el Ministerio de la Mujer, ¿cierto?, viene promoviendo una gestión pública que contribuye a reducir las desigualdades entre mujeres y hombres a través de políticas sostenibles. En esta línea, las entidades públicas tienen un rol fundamental para enfrentar la discriminación y la desigualdad. Para ello, el Ministerio de la Mujer brinda, ¿cierto?, hemos dicho, asistencia a los mecanismos para la igualdad de género de las entidades a nivel nacional, regional y local, a fin de contribuir, ¿cierto?, a que esas políticas, servicios y la gestión institucional incorporen el enfoque de género. En fin, al final de cuentas, esa es la apuesta grande de la transversalización del enfoque de género. Necesitamos que las instituciones adopten mecanismos justamente para incorporar el enfoque de género en todo el ciclo de gestión de las políticas públicas y se mire de manera integral la organización. Y para cerrar, este es nuestro último módulo. Queremos como cerrar, ir trenzando los aprendizajes que hemos logrado a lo largo de los 3 módulos. Y entonces, que nos permita también hacer como un repaso de cierre, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho a lo largo del curso es que estas diferencias construidas socialmente entre mujeres y hombres, que están basadas en las diferencias biológicas, generan desigualdades de género, lo cual se evidencia, por ejemplo, en todas las brechas de desigualdad que hemos mostrado en las estadísticas, ¿no? Además, hemos dicho que estas desigualdades, ¿cierto?, la violencia, el desempleo, ¿no?, se agudizan en contextos de emergencia. Eso es clave y fundamental. Estas diferencias estructurales, ¿cierto?, que existen a lo largo de nuestras vidas, en contextos de emergencia, se agudizan, se profundizan. De hecho, esta pandemia nos ha devuelto una situación dramática en términos de desempleo, en términos de subempleo, ¿cierto?, en sobrecarga laboral hacia las mujeres, el tema de la violencia. Entonces, justamente por eso tenemos que atender de manera diferente a estas diferentes necesidades. Entonces, frente a esta situación, hemos dicho que la Política Nacional de Igualdad de Género es una respuesta en la lucha contra la discriminación hacia las mujeres, porque coloca como un tema central de agenda central del país el tema de la discriminación hacia las mujeres. ¿Y con qué objetivo? Lo coloca para atenderlo, para responder y para cambiar esta realidad, ¿no? Y para cambiar esta realidad también nos dice la PEMIC que necesitamos el compromiso de todos los sectores. Esta no es tarea de un sector, requiere nuestro compromiso de cada uno de nosotros como agentes de cambio, que somos parte, ¿cierto?, de estas 19 instituciones. Entonces, también hemos dicho que incorporar el enfoque de género en las políticas públicas, servicios y gestión institucional permitirá justamente implementar acciones que respondan a las diferentes necesidades de mujeres y hombres en su diversidad, que nos ayuden y contribuyen a reducir las brechas de desigualdad de género que los afectan. De esta manera, dijimos que la transversalización del enfoque de género es una estrategia fundamental para que esas entidades públicas, ¿cierto?, a nivel nacional, regional y local, contribuyan a través de los distintos ámbitos de acción al logro de un país donde mujeres y hombres puedan vivir en igualdad, libres de violencia, sin discriminación. Un país que nos dé oportunidades a todas y todos por igual, ¿no? Muchísimas gracias, ha sido muy lindo compartir estos días con ustedes. Espero que este curso les haya ayudado a pensarse a ustedes mismas y a pensar vuestro trabajo de otra manera. Muchas gracias.